Yo no creo que Pablo fue el que nos metió en el mundo de la droga. Creo que hacía rato la droga estaba circulando en esta ciudad. ¿Entonces qué, Fer? Bien, bien. Daniel, aquí mirando Manrique, que hacía rato no pasaba por acá. Ha cambiado mucho. Yo creo que empecemos la charla por lo que me venía contando hace unos segundos, digámoslo casi. Hablando de las primeras bandas, yo tenía entendido que hablar de bandas como tal empezaban en los Priscos y los Picapiedra. Los Picapiedra son dos hermanos, Pedro, Pablo y Pedro, un Pedro y un Pablo. Eran los dos hermanos y por eso les decían los Picapiedras. Pero usted me acaba de decir que hay que hablamos de una banda previa a ellos. Yo diría esto, Daniel. Estamos hablando de Medellín, tiene muchas aproximaciones a la verdad. Entonces digamos que hablamos de cómo juntar, cómo hilar esta colcha de retazos. ¿Ves? Hay versiones que plantean que los priscos son muy antiguos, que es muy antiguo el caso de esto que planteas de los Picapiedra, pero hay otras versiones que dicen que las primeras bandas surgen en la oriental, por ejemplo, para enfrentar el fenómeno de la defensa civil, que fue gente que organizó, armó la policía para tomar control en los barrios y que hubo una acción de esas provocó una reacción. ¿Ves? Entonces surge una de esas, por ejemplo, los nachos. Los nachos. O sea, los nachos. O sea, ¿qué te diría yo? Para nosotros, para mí, el tema de Pablo ya existía en la década del 70. Estaba haciendo pinos, pero recuerda que en esa época habían padrinos y madrinas. Había una gente que estaría al servicio de acciones sicariales y de todo, de gente como Griselda Blanco, de gente que andaba, que fueron, no recuerdo ahora, los duros del Malboro, los duros del contrabando, donde el mismo Pablo estuvo. Entonces, lo que te digo es que tenían sus grupos de sicarios y eso, pero el concepto para mí de banda empieza a emerger duro iniciando los 80. Con Pablo Escobar, que las fortalece. Mira, diría que no podemos descartar el fenómeno de la defensa civil, la reacción que provocó, bandas que se organizaron en la ciudad y demás. ¿Ves? Entonces digamos que tratemos de hilar esta colcha de retazos. Pablo, cuando entra, digamos, en firme a Medellín, cuando entra en firme, por ejemplo, usted empieza a ver acá en Manrique a sus hombres de confianza. Usted empieza a ver a la gente de Kika, Tyson, mucha gente moviendo por acá. Acá se movía, por ejemplo, el que manejó la moto que mató a Pablo, el que mató a Lara Bonilla, perdón, que fue alias Quesito. O sea, este Manrique, que lo llamamos el Gran Manrique, vino mucha gente y empezó a conectar mucha otra gente. Entonces empecemos hablando de Manrique y después si quiere nos podemos devolver, porque tengo entendido que Manrique con la terraza, digamos que es la punta final. Yo te lo diría así, esta ciudad hay cosas que hay que ir perfilando. Se dijo que el gran padrino de la droga fue Pablo. Lo que hay que decir es que cuando Pablo entró aquí, cuando Pablo emerge como jefe, es porque había sido soldado, porque había sido trabajador es decir, de otro. Ya había un fenómeno. Ya habían padrinos y madrinas en esta ciudad. Ya había un fenómeno de delincuencia organizada en Medellín. Sí, común. Se estaba construyendo, porque por ejemplo, mira, existió Lovaina, zona de prostitución, zona de drogas, zona de tipo, después Barrio Antioquia. Entonces mira qué significa, que donde se estaba construyendo eso, donde estaba eso, pues se movía gente de plazas de vicios, se movían cosas, se empezó a mover muchas cosas, ¿cierto? Sí. En el caso de esta ciudad, hay algo muy importante. Yo no creo que Pablo fue el que nos metió en el mundo de la droga.
No, que hacía rato la droga estaba circulando en esta ciudad, con gente que fueron jefes de Pablo, con gente que Pablo conoció, el caso de Griselda Bueno, Blanco, pero por ejemplo. podemos decir que el que industrializó el negocio de la cocaína sí fue Pablo, especialmente también de la exportación de la cocaína. Exactamente. Lo que pasa es que lo deberíamos de mirar así, Daniel, el tema del mercado interno y la industrialización del mercado externo. Ya, ¿sí me entiendes? O sea, en el mercado interno habían plazas de vicio acá. Antes de Pablo habían plazas de vicio. Yo tenía mi plaza de vicio, un ejemplo. Y tenía que tener gente armada porque si no, no, me roban el producido, me roban, no me pagan o me quieren robar o me quieren atracar o hacer algo. Pues siempre tenía que tener gente armada al lado. Entonces todo eso ayudó a construir muchos fenómenos de criminales en la ciudad de Medellín. O sea, hacerlo, la dinámica de Medellín, o sea, su dinámica, todos sus procesos están pegados con cosas. O sea, aparecieron las plazas de vicio, pues había gente armada. Aparecieron las plazas de vicio, había gente armada y empezaron policías a cobrar vacuna. O sea, todo se va juntando, todo se va juntando. ¿Yeah? Sí, digamos que el fenómeno de las bandas es un fenómeno coyuntural a varios hechos y a varias situaciones que genera la misma ciudad. De pronto también el mercado que hay por las drogas, el mercado que había por el sicariato. Yo creo que antes la gente resolvía mucho sus temas a plomo. Pues aquí en Medellín, día se ha visto en Medellín. Mira, aquí en la década del 80 se llegó a conocer casos de sicariato, mataban a 50.000 pesos. Eso valía una vida. Pero era mucha plata, 50.000 pesos del 80 era plata, pero se mataba a 50.000 pesos. Había acciones sicariales. ¿Y los DG han contratado sicarios? El fenómeno del sicariato lo han querido relacionar como a las guerras entre mafiosos. Y pues yo veo lo que... Mira, la información que tengo es que la élite también contrataba muchos sicarios y contrataba a la oficina de Envigado para arreglar sus problemas personales económicos. Yo pienso que en la década del 80 hay que tener esto claro. Habían unos hombres que se estaban convirtiendo en lugartenientes de Pablo, ¿cierto? Y por donde iban dejando, digamos, su semilla, ¿cierto? Su grupito, iban armando sus cositas o fortaleciendo algo primario que estaba por ahí, digámoslo así. Habían bandas muy poderosas en la década de los 80. Los Champús, aquí abajo en Campo Valdés. Desde el 83 se oía hablar de La Terraza, ya se oía hablar de Los Priscos, se oía hablar de muchas cosas, ¿cierto? Pero no, en el tema del sicariato hay una cosa que creo que hay que mostrar. Es que el sicariato, las oficinas de sicariato las contratan quienes necesitan, entre comillas, un servicio. El cobro de una deuda, una infidelidad, matar a un socio que me robó. Cualquiera de esas cosas, ¿verdad? Aquí era un servicio contratado por el que lo necesitara y el que estuviera dispuesto a pagar. ¿Y usted cree que la élite antioqueña, la élite para esa época de pre-Pablo, no había oficina como tal? Mira, yo diría, no había oficina de Envigado. Que habían surgiendo unas bandas que se estaban organizando muy bien. ¿Cierto? Estaban empezando un proceso de organización muy fuerte. Existían combos. Porque combos muy primarios. Desde el punto de vista práctico, es decir, quitando pues una serie de variables, digamos que la oficina es la agrupación de bandas. Es una agrupación de bandas. Digámoslo por lo menos en esa época. Hoy podemos hablar ya de territorios, diría yo, pero para eso ha venido hablando de una evolución. Yo creo que antes, como yo lo más o menos lo tengo estudiado, es que la oficina era un conjunto de bandas. Yo creo que necesitamos conciliar lo que estamos planteando. Estamos hablando de que la oficina nace en la boca de Pablo. Voy para la oficina. Amor a Dios, me fui para la oficina, nació la oficina. Ojo. Su gente. Ojo, pero es que era algo muy común también, es lo que yo he oído.
Es decir, mucha gente le llamaba a la oficina a las heladerías, le llamaba a la oficina a los restaurantes. Exacto, Era pero, como algo muy común. pero Cuando ojo, lo dice Pablo, ya es otra cosa, es coge lo que otra te quería decir, textura, porque sí. estamos hablando de una persona que en el año 83, 84 ayudaba a poner la luz en todas las canchas de fútbol de por acá, de acá Claro, de Medellín, claro. aquí en las Esmeraldas, en muchas partes, ¿sí, verdad? Estamos hablando de Sí, eso. sí, sí, sí. Entonces, ojo con este tema, ojo con esto que es Sí. importante. Amor, voy para la oficina, señores, voy para la oficina. O sea, la gente que empieza a moverse al lado de Pablo, Sí. se van convirtiendo en sus lugartenientes. Y uno cuando es lugarteniente, pues necesita hombre. Claro. Y entonces uno van afinando bandas, en Castilla van afinando bandas, en Manrique, en Campo Valdés, que se llaman las conectadas. Se conectan a los lugartenientes de un patrón que venía emergiendo y ya era patrón. Entonces observa esto. Entonces teníamos aquí Pablo, un hombre que bondadoso, entre comillas, pues, vamos a decirlo, que ayudaba a poner la luz en lugares donde era oscuro, sí. Canchas acá en Manrique, en muchas partes. Y al lado de él, unos hombres que se movían, Calavera y otra serie de hombres. Pues eso se fueron convirtiendo en lugartenientes. Y vuelvo y lo repito, lugartenientes sin soldados no son lugartenientes. Sí, lo que yo veo es que a Pablo no le interesaba tanto la parte territorial en realidad. Lo que yo es que había también una forma de manejar las cosas completamente diferentes. Es decir, a él le importaban los combos y ya, y para que le hicieran las vueltas, pero a él no le importaba en realidad el territorio como tal. Sí hizo cosas, no digo que hizo obras sociales que fueron muy conocidas, pero en realidad yo a Pablo lo veo, era un tipo como muy preocupado era por su negocio, por su plata, por tener mucho poder, pero en realidad los territorios olvidados, por ejemplo, no le interesaban. Siento que esa es una de las evoluciones que ha tenido la oficina ahorita. Mira, yo me aparto un pedazo de ahí, un pedacito, por esta razón. Yo tengo un lugarteniente que ya está conectado con unos grupos incipientes, unos mejores en Castilla. Ya los tengo. Sí. De allá tengo una cantera de futuros hombres que vienen para acá. Ojo, tengo mis canteras. Porque también habían muchos grupos de Pablo que no funcionaban en un territorio, sino que andaban por todo lado, incluso no eran de un mismo territorio todos los grupos. De acuerdo, pero observa esto. Tenía canteras en muchos lugares. Fortalecí eso que comenzó como terraza y fui fortaleciendo a los champús y fui fortaleciendo otras bandas en Castilla, en otras partes, Barrio Antioquia, en otras partes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, el asunto ahí es que ya muchos grupos pequeños, combos y eso, decían: ay, qué bueno estar conectado al señor que está conectado al patrón. O sea, qué bueno ser una banda conectada, porque cuando era una banda conectada ya era una bendición, entre comillas, era una forma de decir: ya, crecí, ya no usaba un changoncito, un revólver, sino que entraba a otro mundo. O sea, ese era lo que mostraba por eso, Pablo. Estamos de acuerdo que, primero, Pablo lo que hizo fue unir un poco, en lo que me está diciendo es que había una figura simbólica y además autoritaria real, que era Pablo. Sí, era un patrón. Y que alrededor de esa figura se unían varias bandas. Varios hombres. Que a su vez conectaban hombres y bandas. Sí, sí. Pero en realidad no unía territorios. Mira, ahora, y porque yo quisiera pasar ya a la muerte de Pablo. No, yo te concluyo con esto. Sí. Mira, yo creo que Pablo, la oficina nace en Pablo. La oficina comienza un proceso de construcción en Pablo. Las guerras de Pablo la van fortaleciendo y la van curtiendo en la guerra. Y cuando muere Pablo, pues esta oficina se transforma nuevamente. Y se transforma porque hay unos vencedores y hay unos vencidos después de la muerte de Pablo. Observa eso. Por ejemplo, cuando dicen algunos que es una herejía, es que el cartel de Medellín se acabó, resulta y pasa que yo no conozco el acta de función del cartel de Medellín. Así como nunca se conoció cartas de función de que se acabó el paramilitarismo, de que se acabó algo. O sea, los vencedores tomaron control de todo, de sus oficinas, tomaron control de la palabra sería evolucionó. Evolucionó, se transformó y quedó en manos de los vencedores.
digamos los vencedores. Una gente le ganó la guerra a Pablo. Ya ¿Cómo todo- fue eso? Mira, aquí se unieron todos. ¿Se unieron Todos, todos? cuando le digo todos, es una cosa tremenda en la Claro. guerra. Se unió los sectores del Estado, se unieron sectores de agencias americanas, se unieron paramilitares, se unió el cartel de Cali, se unieron los paramilitares, pues, los de Urabá, todo esto, se unieron antiguos socios de Pablo que se convirtieron en enemigos, antiguos lugartenientes, todo el mundo se juntó Todos- y esos con eran una los decisión, pepes. había que acabar con Pablo. Y esos eran los Pepes. Sí, pero hay una cosa en la historia cuando dicen que no, es que lo de Pepe lo hicimos fue porque vimos una marca de un jean, Pepe. Los Pepes surgen perseguidos de Pablo Escobar a partir de las purgas que hace Pablo, a partir de las guerras que se provocan con Cali. Y todo el mundo se fue juntando. ¿Quién mata a Pablo? El Estado dice, fuimos nosotros. Y yo sigo insistiendo que no, lo más seguro es que a Pablo lo mató otra gente que estaba en esa alianza paraestatal. Sí, hay un par que se adjudican Se habla de esa muerte. Semilla, Se habla del de hermano Don Berna. de Don Berna. Sí, de Semilla, que es una de La de tesis las que versiones más- que más corre, que que más más- coge fuerza. que más coge peso, sí. ¿Sí ves? Sí, yo Entonces- también creo que fue el hermano de Don Berna, pero Yo le creo a lo que escribió, a lo que Y dice bueno, Don Bernades. y llega un líder como Don Berna, porque en últimas siempre hay un líder. Siempre ha habido un líder o varios líderes, Que como eso- es hoy en día. Como Que hay, son líderes, sí, pero que siempre dicen, ese es el máximo jefe. No, ellos son representantes de estructuras poderosas, Ujú. pero nunca serán los máximos jefes. Jefes hay de muchos lados. Sí, pero en la Sí. época de Don Berna sí llegó a haber un máximo jefe que era él. Después, digamos, después de que matan a Pablo, que viene ese caos y esa violencia tan fuerte entre las bandas, pues el que puede organizar esto es Don Berna. Pero voy a decir algo que también lo causa una herejía. y lo puede organizar porque es que él fue lo suficientemente inteligente para reunir al Estado, A los gringos, a los todo, gringos, a todo. meter a la DEA, meter al ejército, a la Paramilitares, policía todo. y mezclarlo con los mafiosos de Cali, mezclarlo con los mafiosos de acá, con el paramilitarismo. Mira, Es decir, yo yo siento- a veces digo y veo a Don Berna, ¿cómo pudo ser semejante pulpo? Mira, yo voy a decir Es decir- otra llamada de herejía. Sí. Que yo creo que Berna era representante, entre comillas, como se dice, representante legal de una razón social, de una razón que había ahí, pero que cuando Berna se fue, se mostró que habían también otros patrones. O sea, Claro. siempre se va a hablar del representante, porque, Sí. por ejemplo, Pablo fue el máximo, pero Pablo no estaba solo en esto. Aquí había gente más poderosa que Pablo. Socios de Pablo que eran infinitamente poderosos y estaban ahí aliados a Volvamos ellos. acá, pa. Pero si Pero, observas, entonces, claro, esta es la colcha de retazos que hay que juntar, que hay que juntar. Es... que hay que coser, sí. Pero bueno, de todas formas, yo diría que en realidad coge forma corporativa la oficina es cuando llega Don Berna. ¿Verdad? Es decir, coge una forma corporativa y en cierta forma administrativa en cuanto a los territorios. Yo tuve la Cuando oportunidad, empieza a coger una forma, una estructura, digámoslo casi que institucional, la oficina, que como la vemos hoy en día. mira, yo tuve la oportunidad de cruzar cartas con Don Berna, con Diego Sí. Fernando Murillo, estando en Estados Unidos, él estando en Estados Unidos. Y en una dice, usted sabe mucho del conflicto, pero no más que yo. Y yo le respondo, pues claro, ¿cómo Pues, voy a saber ¿quién va a más que saber usted? más que don Pues, Berna? porque él estaba Sí, dentro claro. de todo el tejemaneje. Digamos que Don Berna es el que más sabe en Colombia sobre Conflicto el urbano. urbano Sí, sí, claro. de De Medellín, Valle de Aburrá. Y Na- ojo, nadie- y ojo, y nadie de tiene otras la regiones de información. Colombia, y de otras Nadie regiones. tiene la información No, que tiene Don tiene, Berna. sí, tiene, estamos totalmente de acuerdo. En eso Estamos de acuerdo, totalmente. pero mire una cosa, la inteligencia de Diego Fernando Murillo. Sí, Juntar a toda la mayoría de las bandas de Medellín y el Valle de Aburrá y ponerlas todas a funcionar para la oficina. Pues puta, llamémoslo, eso es un super logro. Super logro hablando Sí. desde el punto de vista
estratégico, del punto de vista de inteligencia, del punto de vista de organizativo y del punto de vista logístico. O sea, coge a todos y los pone a girar en torno, a la mayoría los pone a girar en torno a la oficina. Ahí es el otro momento de la oficina que la convierte en algo mucho más poderoso, más consolidado. En toda una corporación. En lo que es hoy. Sí. Hoy, desde los detractores, de los que no quieren la paz, los que sí quieren la paz, los que dicen que no existe la oficina ni nada, hoy todo el mundo sabe que el 90% del territorio de Medellín hacen presencia la estructura. Hacen presencia bandas que son de estructuras y hacen presencia estructuras que son de la oficina. Y hoy unas estructuras independientes, obviamente. Pero observa eso, construyó todo ese poder en Medellín y después transformó la parte, prácticamente el Valle de Aburrá y otras partes de Colombia. Venga, hablemos ahorita de la terraza, entonces, que ya que tocamos el tema de Don Berna, pues hablemos de la banda que, digamos que más lo identifica. Yo identifico a Pablo con los Priscos, pero como estamos en Don Berna, hablemos de la terraza. Digamos que los Priscos son la banda icónica de Pablo, hablemos de la banda icónica de Don Berna, que es la terraza. Bueno, en el año 83 ya se sabía que la terraza tenía unos patrocinadores, se llamaba así, los Gaviria, así se llamaba. Ajá. Unos patrocinadores, se veían llegar carros lujosísimos, muy lujosos, que subían hacia la 41, hacia la zona. ¿Eran los Gaviria? No, se hablaba de eso. De los Gaviria. Mucha gente refería era que eran los de gente de Escobar Gaviria, la gente de Pablo. Ya. O sea, es una estructura muy antigua. Si ya en el 83 se oía hablar de la terraza, calcule usted, ya era una estructura muy antigua. Y es una estructura que para mí ha tenido. Pero hablamos de la terraza que. La terraza. La del Negro Elkin. La misma terraza de hoy que tiene otras generaciones. Sí, pero, estamos hablando de generaciones. Pero yo quisiera ir a la primera. A la que yo he oído que es la primera, que es la del Negro Elkin, la del Flaco Newell. Mira, yo digo que antes estaban otros jefes. Estaba Millones, por ejemplo. Millones fue uno de los hombres más cercanos a Pablo, desde la terraza. Era un patrón, pues lo llamaban un patrón en esto. Ya. Y antes de Millones estaban otros jefes. Acá en Manrique. En el epicentro que este Manrique es epicentro de la terraza. Bueno, sí. Es decir, yo sé que pero hablando de la terraza, la primera generación de la terraza como tal fue la que dirigió el Negro Elkin. Yo voy a considerar eso que es una aproximación a la historia. La otra es que antes de Elkin estaban otros jefes. Millones fue antes de Elkin. Sí. Cuando Pablo Escobar estaba Millones. Así se llamaba, jefe de la terraza. Ah, pero la terraza como nombre ya estaba. Ya existía la terraza. Es que la terraza en el 83 ya se sabía de su existencia. No tan macropoderosos, pero eran fuentes poderosas. Cuando Pablo estaba enfrentado al Estado, estaba enfrentado a otros grupos, la terraza ya proveía de hombres y entró a las guerras de Pablo. Y usted sabe que las guerras de Pablo iniciaron casi lo mismo desde mediados de la década del 80, ya habían guerras, habían enfrentamientos. Recuerde cuando matan a Lara Bonilla, ya la terraza existía. ¿De dónde nace el nombre de la terraza? Dicen que tiene que ver con una masacre en un billar ahí dicen que es por la 41, la historia que está verificada así. En una heladería, ¿no? Sí, algunos hablan de un billar, heladería, en un sitio público hay una masacre y ahí surge la terraza. Ya. Eso es lo que habitualmente se habla en la historia de Medellín y se habla de la gente de Manrique. Y entonces podemos decir que los años gloriosos de la terraza son los del Negro Elkin y el Flaco Newell. Yo siento que los años gloriosos de la terraza fue todo el auge de Pablo, después todo el auge de Don Berna, ¿cierto? Todo esto y después vienen esa guerra urbana tan fuerte con lo que se llamó la punta de lanza del bloque metro, que ahí se vino una guerra muy fuerte, que ahí falleció Elkin. Entonces hablemos de esa terraza, de la de Elkin y la del Flaco Newell. Claro, pero mira esto,
esa terraza poderosa que surge después de la muerte de Pablo, que toma control, digamos, lo que tiene control Don Berna y todo eso, esa terraza, de esa terraza que estamos hablando, de esa terraza que tenía de aliados, que están aliados a Don Berna, de esa terraza, hay que decirlo, que se sintió hegemónica en la ciudad, y cuando le dicen impulse el tema del bloque metro, yo he planteado, la terraza hizo el papel de punta de lanza de la entrada del bloque metro que venía de Urabá. ¿Ve? Hizo punta de lanza. Esa alianza se rompió, y en esa alianza muere el negro Elkin, pero a él le tocó todo ese auge, toda esa fortaleza, pero después vino la gran fractura, la gran guerra urbana. La guerra urbana que termina, para mí, termina por los alrededores de la Alpujarra, cuando se persiguen a los últimos jefes de la terraza y los asesinan. Ni un policía miró, nadie miró, pero los mataron ahí. Los venían persiguiendo desde los lados de la Bolivariana o mucho más arriba. Y los asesinan ahí. Ese es otro punto de fin de una generación. Y ahí llegan otras generaciones. Hay que lo matan hacia abajo, hacia Córdoba, sí, creo que fue. Que lo cita Castaño. Lo matan con sus guardaespaldas, le matan unas mujeres, unos lugartenientes. No matan de al flaco. No, al flaco no lo matan. Lo matan luego. Al flaco lo matan para mí después de la muerte de Elkin, en todo ese episodio de las guerras. Recuerda que ellos salieron públicamente a decir que estaban dispuestos a entregarlo de la muerte de Jesús María Valle, de Mario y Elsa Calderón, la muerte de Jaime Garzón. Ellos estaban ¿Usted dispuestos. cree que los matan por eso? Ellos tenían guerra, una de esas guerras, gran guerra. Cuando ellos ya saben que viene el aniquilamiento, el Estado los dejó matar, porque no le importaba a nadie lo que ellos sabían de quién mandó a matar realmente a estas personas. De las muertes más duras de este país, ¿quién fue el responsable? Eso había que dejar que muriera la terraza, y la terraza murió. Porque hay unas versiones que dicen que fue que se le descuadraron a Don Berna, que le hablaron feo a Don Berna, y que Don Berna por eso. A mí se me hace un poco, no sé, esa versión. Yo manejo esta versión. Hay una punta de lanza, hay una alianza entre Bloque Metro, que estaba entrando, Terraza estaba ahí metida. Se fractura esa relación. El negro Elkin va con su gente, lo matan. Esta gente queda en guerra. Aquí entra la primera oleada de paramilitarismo con Bloque Metro. Sí. La Terraza sirve como punta de lanza. Se fractura esa relación, matan al negro Elkin, comienzan a matar a todos los jefes de acá. Hubo un momento donde ellos salen y dicen al Estado, nos entregamos, el Estado los dejó matar. ¿Por qué los deja matar? Porque no quería que hablaran de lo que Esa conocía. declaración la dieron después de que matan al negro Elkin. Sí, yo la he visto. Sí. Yo la he visto. Está en prensa. Está en prensa, creo que es El Tiempo, El Espectador, sí está. Hay que tenerla en cuenta. Hay que tenerla en cuenta. Ellos mandaron la carta y mandaron carta y todo. Los filmaron diciéndolo. Sí. Diciéndolo. Ellos aparecieron encapuchados con fusilería y todo. ¿Quién sería? ¿Estaría ahí el flaco New Wave? Dicen que estaba el flaco ahí. Dicen que estaban hombres muy importantes de la terraza ahí. O sea, ellos lanzaron su última carta para salvarse. Ya les habían matado al negro. Claro, pero no, ya les venían matando mucha gente acá. Ellos no aguantaron la guerra porque la guerra ya era mezclada. Los de Urabá, esa segunda oleada que se viene, estaban metidos, dicen que estaban metidos miembros de la fuerza pública y todo. O sea, ellos no aguantaron todo lo que se vino. ¿Quiénes eran los miembros en esa época de la terraza? Los que mataron. Elkin, el flaco. El flaco, no son muchos, habían muchos. Es que imagínense que los últimos que matan, lo que pasa es que hay que recoger bien esa historia, porque los últimos que matan, no sé si el flaco estaba en eso, porque los últimos dos fue famoso el asesinato de ellos. Ahí se cerró el episodio de la terraza. Fue el flaco. La terraza el flaco fue el último. El que matan al flaco al final. Ese es el último. Sí, pero muchos lugartenientes poderosos sucumbieron en esto. La otra pregunta es, ¿cuántos lugartenientes murieron con Elkin? En realidad el flaco ni lo matan. Es decir, el flaco casi que se suicida. Se bota de un puente, tengo entendido. Cuando ya se bota de un puente y le dieron la vuelta y lo remataron. Eso es lo que yo tengo entendido. Sí, pero los que lo matan lo cobran como trofeo de guerra.
porque Sí, lo claro, liquidaron ahí. claro, Él pudo haber estado fracturado la Sí. pierna, pero ahí lo matan. Pero ahí lo matan, Sí, lo claro. mató el grupo que lo estaba persiguiendo, el Sí, comando sí que lo lo mató. perseguía. Sí, el comando que lo Sí. perseguía, Sí. el comando El El comando operación operativo de Don de, Berna también en esa época. yo diría de todos los que se aliaron contra la terraza, que también encontró una cantidad de enemigos que se juntaron. Yo diría, ¿usted qué opina de decir que, digamos que Don Berna hizo del crimen algo un poco más decente acá en Medellín? ¿Eso no? Mira, yo lo voy a decir así, aquí no estamos emulando, no estamos, No. hay que decir lo que es real. Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, le dio madurez organizativa al crimen urbano en Medellín y el Valle de Aburrá. Sí, estaban en realidad. Madurez, los organizó. No, y es porque que esto venía, estamos era en un poco de feudos, pero no, los organizó. y antes manejados por un loco como era Pablo Escobar, que se le terminó corriendo el champú. Le dio madurez, les quitó cosas, prohibió cosas que hacían, de robarle al señor de la esquina, de hacer esto, o sea, le dio organizativamente, le dio la madurez a todas las estructuras, a la estructura de la oficina y a las bandas que dependían de la estructura que era la oficina. Madurez, cuando hablamos de madurez en una persona y comparándola con Pablo, me imagino. Pablo en realidad es decir, al final obró, digamos que como obró en pataleta, casi esquizoide. Sí, claro, tú me haces caer en cuenta, expliquemos un toque la madurez. Cuando yo te digo es que los profesionalizó más, los organizó más y construyó las jerarquías del bajo mundo, restableció la jerarquía del bajo mundo. Eso para mí, y te doy la oportunidad de mandárselo a decir. Y eso o sea, él juntó todo lo que nadie podía haber juntado en el mundo del bajo mundo, en el mundo de las bandas. Lo juntó ahí a la mayoría. Digamos que era más profesional, por ejemplo, para decidir una muerte. Era más Pablo profesional. Era como mátenmelos a todos, y él para decidir una muerte pues era, digamos, lo que ponderaba mucho las variables que podía generar esa muerte. Pues, a Pablo no le importaba nada. Imagínate esto, que cuando Cacique Nutibara da el paso a la dejación de armas y eso, recuerda que en Medellín se hizo una reducción sustancial de homicidios. O sea, sí tenía poder el Diego Fernando Murillo Bejarano. Daba las órdenes. O sea, manejó muchas cosas que demostró que tenía suficiente poder. La discusión cómo debilitan el poder de Diego Fernando Murillo Don Berna, pues esa es otra discusión. Pero yo siento que lo debilitan lo van aislando y van unos segundos se van moviendo. Y toca después tomar decisiones. De Don Berna se va, pues toca reestructurar todo y reestructuran todo. ¿Y usted qué cree que pase si Don Berna vuelve al país? Que vamos a tener, vamos a decirlo claramente, que vamos a tener una persona que podría ayudarle a la paz de Medellín. Y a la verdad. A la paz de Medellín, fortalecer la paz, el tema de la convivencia y organizar, digamos, ayudar a organizar hechos de paz. Yo creo que a la gente cuando salían ellos, o sea que van a salir a seguir, denle el beneficio del principio de la buena fe y el beneficio de la duda, denle la posibilidad de que va a venir a hacer otra cosa, no lo que están diciendo. Porque cuando salió Popeye, pues va a salir a matar. Y yo, pero a mí me entrevistaron sobre eso, yo les decía, pues denle la oportunidad de qué va a salir a hacer, pues si no lo adelanten, porque es que adelantado no sirve. Claro. Para mí, Berna puede venir a contribuir fuertemente para la paz urbana. La paz urbana tiene muchas cosas, tú hablas de verdad, hablemos de reparación, hablemos de hechos de paz. Podría ser un gran empuje a consolidar la transición de la salida de las estructuras armadas. Ojo, la transición, que para mí no se hace en 2 años, que esto se puede demorar de 8 a 12 años. ¿Usted cree que Don Berna llega acá y coge el poder de las estructuras, Fernando? No, yo creo que lo que coge es el tema de la paz urbana.
Yo también Yo creo. lo veo ahí, no, yo, ¿qué va a coger? No, Se me haría no, muy bruto, ¿cierto? no, es que, Sería muy bruto ya, que llegara otra vez de capo. mire, Es decir, no lo hace, ¿no? Diego Fernando Murillo Bejarano, yo lo he dicho, ha ganado más de 6 guerras. Sí. Esta es una de las guerras más duras de su vida, estar por allá. Va a venir, ¿a qué? A coger estructuras. Pues no Yo tiene tampoco sentido, eso no le da sentido a la vida. Viene, yo sí estoy seguro que no se va a sentar a mirarlos, sino que va a decir, venga, yo ayudo a construir este tema de la paz. Yo lo veo en una especie de enlace, una especie de dos manos, hablando con la ilegalidad para que hagan transición. Como bien lo sabe hacer él, porque además es un genio para eso. Claro, fue capaz de juntarse con, claro, con dos estados, con gente de Estados Unidos, con gente de Colombia, para acabar con Pablo. Don Berna soluciona esto. Yo siento que puede hacer yo también una gran contribución al tema de la paz urbana. Sí, porque simbólicamente significa mucho también para... No solo para la oficina, para los mandos, la misma Medellín. Para lo mismo, pero también para los mandos directivos de la oficina. Es decir, simbólicamente Don Berna sí puede organizar acá las cosas sin matar a nadie, sin volverse un capo, pero sí siendo un referente especialmente de la ilegalidad, que es a la que necesitamos traer a ese proceso de paz. Mira, yo creo que hasta el mismo Los Mesa, Los Triana, tantas bandas que hay, algunas independientes, estructuras que hay, van a ver con buen ojo que una persona esta venga a contribuir a la paz. Que es lo mismo que uno esperaría que pase con Sebastián, uno de los jefes de la oficina. Bueno, Sebastián no sabe tanto como Don Berna. Pero es un hombre muy inteligente, también podría contribuir al tema de la paz. O sea, qué bueno sacar los alfiles que estuvieron en la guerra para que ayuden a hacer la paz. O a los jefes que estuvieron en la guerra para que ayuden a construir la paz urbana. Lo que pasa es que hay miopía. Donde hubiera un gran acuerdo de Estados Unidos con Colombia, ese tipo de personas habría que traerlas acá. Hay que traerlas acá. Pues si quisiéramos la paz de verdad. Volvamos a la terraza. ¿Por qué la terraza es tan importante en la historia, digámoslo, de esta ciudad? Porque la terraza... Y en últimas del país también, porque... Sí, es una estructura... Porque, digamos, para mal, porque mató mucha gente que le servía al país. Mira, la terraza, ¿por qué ha sido importante en el bajo mundo y tan sonada? Porque ha sobrevivido a cantidades de guerras urbanas, a muchas guerras urbanas. No, y porque mataron a Garzón, bueno. Mataron a Mario y a Elsa, mataron a Jesús María Valle. Sí, no, es decir, nos mataron mucha gente muy... Pero ahora viene esta discusión. Esta es la mano que aprieta el gatillo. ¿Quién pagó esa mano? Claro. Y ese gatillo. O sea, por eso le digo, la terraza, si usted la observa, como estructura, es muy famosa y poderosa, es porque ha sobrevivido a tantas guerras. Lo otro, cuando apretaron los gatillos, ¿quiénes ordenaron apretar los gatillos? Esa es la gran discusión. Porque una cosa es usted decir, en la terraza la culpable de todo esto. Yo digo, el que pagó fue el que la debe, el que tiene la responsabilidad mayor, sin desconocer la responsabilidad de la terraza. Vea, matan a Jesús María Valle. A Mario y Elsa Calderón. A Mario y a Elsa Calderón. A Jaime Garzón. Matan a Jaime Garzón también. Y a muchas otras. Y están envueltos en muchos otros crímenes. ¿No será la terraza un buen muerto de Álvaro Uribe? ¿Otro de los buenos muertos? ¿No será la terraza un buen muerto de todo ese sistema? De todo ese sistema que era en últimas el que mandaba a matar, digamos que ese tipo de personajes que le incomodaban tanto a la derecha. No, y además si tenemos en cuenta es que tampoco se puede tapar los ojos cuando mira la historia hacia atrás. Además si tenemos en cuenta que ellos habían salido por televisión a decir que iban a decir los nombres de
¿quiénes los contrataron para realizar estos magnicidios? Mira, Entonces, no será un buen muerto del sistema mismo? Mira, yo lo digo, en una ciudad como Medellín, en una subregión como el Valle de Aburrá, en un departamento como Antioquia, hay poderes reales. O sea, que hay poderes que han utilizado el sicariato, que han utilizado a la mafia, que han utilizado las estructuras, Cuando que han habla de utilizado poderes, habla de la élite, de yo, la oligarquía. Mira, cuando yo hablo de un poder real, porque recuerda que yo no parto del concepto de lo absoluto. O sea, en lo que se llama oligarquía o lo que se llama poder, pues hay un sectores que no se meten en estas cosas ni se mezclan. Siempre hay unos que se meten y otros que no lo hacen. ¿Ves? Cuando yo hablo de poder real, es de quienes han tratado de construir su status quo, el dominio de esta ciudad, el dominio de esta subregión y el departamento de Antioquia. Hablamos de políticos, hablamos de miembros de la política, de miembros del empresariado, de miembros de... Incluso esto va a doler. Puede haber gente incluso de religiosos, podría ocurrir vinculados a esto. El tema de curas metidos en el tema del sicariato los hay, que ayudaron a construir grupos paramilitares, grupos, bandas, a fortalecer bandas. Digamos que hay gente que, llamemos en ese poder real, que ha jugado con todo esto. Que ha jugado y que ha alimentado. Y que sigue alimentando esto. Y que siguen alimentando eso. Yo hablo de ese poder real que esta ciudad no es capaz de desprenderse, que tu región del Valle de Aburrá no es capaz de desprenderse y que este departamento no se va a desprender. Un poder real que es un poder de verdad. En lo económico, en lo político, en lo militar y que tiene mucha capacidad de moverse. Es un pulpo. Con tentáculos metidos en muchas cosas. Es el poder genocida. Digamos, sí, pero digamos que es el poder que controla el territorio porque la ciudad de Medellín es un lugar de negocio, legales e ilegales. Y como negocio hay que cuidarlo. Al decir controla el territorio, ¿es que en últimas también controla en cierta forma esas estructuras? Digamos que tiene acceso a ellas, fuertemente con acceso, pero también puede ayudar a apretarlas, puede ayudar voy a decir esta palabra, a joderlas, si quisiera. Pero son poderes reales. Es decir, hay una relación simbiótica entre la criminalidad y la institucionalidad en Medellín. Para decirlo así, sí. Para decirlo con eso y teniendo esto en cuenta. Las estructuras saben que hay un poder real en esta ciudad y que usted se le puede disputar lo que quiera, pero no rebelarse. O sea, puede uno hacer fuerza, no quiero cumplir esto, no voy a hacer esto. Pero en última es un poder real que si se revela, pues lo lleva. La terraza se reveló y perdió. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted cree que si las estructuras tienen garantizado que no se les va a devolver la verdad que ellos den en contra de ese poder real, ¿usted cree que las estructuras pueden hablar? No, mira, yo siento que la estructura... Y podemos llegar a ese poder real y el poder real puede llegar a, mejor dicho, a pagar también lo que tiene que pagar porque en últimas ellos han sido agentes de la violencia acá en Medellín, en gran parte. Mire, yo le digo esto, madurar este conflicto, madurar un proceso de paz como el de Medellín del Valle de Aburrá, necesita mucho tiempo. Para discutir ese tema, lo que usted está planteando es una etapa mucho más avanzada, no es una etapa tan primaria, no es ahorita iniciando. Ya, para mí el gran error es que se crea que ese proceso de paz es un proceso de delación, de quiénes fueron mis jefes, de quiénes me contrataron y eso, porque eso va a sacrificar el proceso. El proceso necesita madurar para poder alcanzar esa verdad, pero madurar. La maduración no se da en 3 meses, no se da en 5 meses. Para desmantelar la oficina, Trianas y Mesa, no son menos de 12 años. Para que ocupe el poder, el Estado Social de Derecho ocupe el poder. ¿Por qué? Cuénteme.
Porque es que estás hablando de estructuras que tienen 40 años aquí sentadas. Pero ¿por qué son 12 años? Yo creo que ¿Por estoy qué? de acuerdo con usted. ¿Por qué? Por esta sola razón. Porque creo que aquí hay que empezar así. Acercamientos, conversaciones, subirlo a la etapa de un diálogo más serio, ¿cierto? Y empezar a decir, vamos a empezar a desmontar economías, vamos a empezar a desmontar en territorios y a entregar territorios. Le pregunto, ¿el Estado es capaz de garantizar que el Tren de Aragua no se tome cualquier barrio, que se ponga cualquier comuna? Sí, tiene razón. No es capaz, no lo garantiza. No es capaz. No lo va a garantizar. Entonces la pregunta es, ¿por qué cree que 12 años no? Antes lo siento poquito. Porque estamos hablando de unas 14.000 personas directas o indirectas. Estamos hablando de casi 40 años de historia. Estamos hablando de gente jugada en muchas guerras urbanas y gente que sabe que ahí hay alguien esperando a que ellos salgan para entrar, como hicieron con las FARC en el 2016. La gran marcha de la FARC, y todo el mundo dijo, se acabó la FARC, y se les olvidó que todos los territorios quedaron vacíos. Otros vinieron y ocuparon el lugar. Y hoy pueden ser más poderosas incluso que esas antiguas FARC. Bueno. ¿Cómo la vio? Muy bien. Ardero, hablar con usted, ¿qué tiene? Una cosa, 3 cosas muy bacanas.